¿Qué tal, hermanos? Buenas noches. Pues el día de hoy continuamos con lo que es la segunda parte del capítulo titulado Necesito un milagro financiero. Hasta el momento, ¿qué les ha parecido este capítulo? ¿Ha sido de provecho para su vida? ¿Están siendo intencionales en aplicar lo que vimos la semana pasada? Recuerden que el autor, el pastor John, nos habla de los errores económicos más comunes que cometemos. ¿Les recuerdan cuáles son estos? Vamos a repasarlos para que los tengamos presentes. El no tener un fondo de ahorro mensual, el no contar con un fondo para emergencias, el no tener un plan familiar o un presupuesto, el no estar conscientes de lo que gastamos al igual de lo que ganamos. Lo mismo de hacer gastos innecesarios en cosas que realmente no necesitamos, sino únicamente queremos y deseamos. Otro también de los errores que cometemos es que cuando vamos a adquirir una casa, a veces nos vamos por una casa la más grande o por un auto nos vamos por el más costoso, aunque quede fuera de nuestro presupuesto. Hermanos, también, como ustedes recordarán, vimos que el uso excesivo de las tarjetas de crédito también es un problema que venimos arrastrando, lo mismo que el no pagar esas deudas a tiempo y hacernos de otras. Entre estos que mencionamos y muchos otros, son los que vimos la semana pasada como los errores comunes que cometemos. Pero el día de hoy vamos a ver 3 claves que nos habla el autor para que podamos nosotros tener una salud financiera. Antes de continuar con este capítulo, permítame orar. Padre, te damos gracias por este tiempo que nos permites nuevamente estar reunidos, Señor, recibiendo esta enseñanza que viene de ti. Señor, ayúdanos a ser intencionales, Señor, a ser no solamente oidores de esta información, sino también hacedores. Que tu Espíritu Santo nos capacite, nos dé la sabiduría y que nosotros busquemos esa guianza y esa dirección tuya para que podamos, Señor, salir de estos problemas financieros que tenemos. Del mismo modo te pido, Señor, que tú seas quien me capacite, que me habilite para poder llevar esta lección, Padre, y que sea de edificación para mis hermanos, como lo está haciendo para mi vida. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Hermanos, como vimos la semana pasada, lo más importante y el error en el que comienzan nuestros problemas financieros es que dejamos a Jesús a un lado de todo esto, cuando Él es el dueño de todos. Y también nos hablaron de 2 principios que como administradores sabios debemos de tener. Debemos de hacer un uso correcto de nuestras finanzas y debemos de ser prudentes y audaces y estratégicos también con nuestros planes financieros. Otro error que también menciona el pastor John, que no vimos la semana pasada, es el que nosotros ocultemos a nuestro cónyuge nuestra situación financiera. Acompáñenme a Génesis 2:24 en la palabra, la cual nos dice: por tanto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Aquí vemos que cuando una pareja se casa, hay una unión. Se forma una sola carne y esto quiere decir no solamente en lo superficial, sino tiene un significado más, una implicación más significativa. Se refiere a que todas las áreas que nosotros tenemos como pareja deben de estar unidas, deben estar entrelazadas. Y esto, por supuesto, que también se refiere a lo que es el ámbito financiero. Nuestras finanzas deben de reflejar esa unión, nuestras finanzas deben de ser una sola. ¿Y esto cómo lo vamos a lograr? Pues siendo honestos con nuestro cónyuge en que ella sepa lo que ganamos
y en qué lo gastamos. Y cuando vayamos a hacer un presupuesto familiar o una planificación o cualquier futuro financiero, cualquier proyecto que nosotros tengamos en mente, debemos de hacerlo juntos, debemos hacerlo en forma unida, que se vea una unidad financiera, porque lo que nos menciona la palabra, somos una sola carne, esto no deja lugar para una separación financiera. Del mismo modo, también otro aspecto que menciona el autor es el hecho que nosotros debemos de controlar nuestro dinero, el dinero que Dios pone en nuestras manos, y para esto es importante que nosotros busquemos esa ayuda, busquemos esa dirección, esa guía y esos principios en la palabra de Dios, porque si no, el dinero terminará por controlarnos a nosotros. De ahí es que surgen estas 3 claves para la salud financiera. La primera de ellas se refiere a que todo le pertenece a Dios. El Salmo 50, 10 al 12 de la Nueva Traducción Viviente dice: pues todos los animales del bosque son míos, y yo soy dueño del ganado de 1000 colinas. Conozco a cada pájaro de las montañas, y todos los animales del campo me pertenecen. Si tuviera hambre, ¿no te lo diría a ti? Porque mío es el mundo entero y todo lo que hay en él. En este versículo o en estos versículos vemos que Dios afirma que Él creó y que es dueño de todo lo que hay en el mundo. Específicamente aquí nos habla de sus criaturas. Todo lo que ha sido creado le pertenece a Él. Él es el dueño y Él es el creador. Pero aunque Él es el dueño de todo, Él también nos concede algunas cosas a nosotros, como lo que es el manejo de las riquezas. Él nos pone bienes, nos pone dineros en nuestras manos para que nosotros lo manejemos. Pero este manejo tiene que ser de acuerdo a su voluntad y de acuerdo a su propósito. Debemos de administrar todo lo que Él pone en nuestras manos de una forma sabia, de una forma correcta, que busquemos honrarlo a Él. Somos simplemente mayordomos de su generosidad divina. Me encanta esta palabra y más adelante vamos a profundizar un poco en ella. Pero debemos aprender, por lo tanto, a manejarla bien. De ahí que David también orara como lo hizo cuando públicamente pidió la ayuda al pueblo de Israel para que apoyaran a su hijo a la construcción del templo. Esto lo vemos en Primera de Crónicas 29:16 de la Nueva Traducción Viviente. Señor y Dios nuestro, de ti procede todo cuanto hemos conseguido para construir un templo a tu santo nombre. Todo es tuyo. Aquí podemos ver que David reconoce que todo lo que Dios ha puesto en sus manos proviene de su mano soberana. Y vemos un concepto que se llama propiedad divina. ¿A qué se refiere la propiedad divina? Cuando hablamos de una propiedad, hablamos de algo que le pertenece a alguien. Nosotros somos propiedad del Creador y dueño de todas las cosas, que es nuestro Señor. Y la propiedad divina abarca lo que son las almas de los hombres, todo el mundo natural y también nuestras posesiones, nuestras riquezas, nuestros recursos financieros que el Señor pone en nuestras manos. Y el hecho de saber que el Señor es dueño de todo, también debe de a nosotros considerar esto y ser sabios en el manejo que hacemos de nuestro dinero para buscarlo, agradarlo a Él y glorificarlo a Él. Vamos a ver lo que es
la segunda clave de la salud financiera, que es da Dios de todos tus primeros frutos. En cuanto a lo que todo le pertenece a Dios, aquí en la diapositiva podemos ver 3 elementos de los que ya mencioné. El primero, Dios es el dueño de todas las cosas porque Él las creó. El segundo, Dios nos concede el dinero. Y el tercero, somos mayordomos de su generosidad divina. En estos 3 aspectos, pues incluimos todo lo que vimos en la primera clave, que es todo le pertenece a Dios. Ahora vamos a ver lo que es la segunda clave, que es da Dios de tus primeros frutos. Honramos a Dios con nuestros bienes. Para que nosotros recordemos que el Señor es dueño de todo, se nos instruye a darle al Señor y a darle a su obra parte de nuestros bienes, parte de nuestra riqueza. Y al hacerlo estamos mostrando y expresando ese agradecimiento a Dios y ese favor que Él tiene para con nosotros. El dinero y las posesiones ejercen una atracción nociva sobre nosotros. A veces produce un aspecto engañoso. Muchas veces vemos al dinero como si fuera nuestro Señor. Y otras veces lo vemos como si nosotros fuéramos dueños de Él. Pero tanto uno como otro aspecto es totalmente contrario a lo que nos dice la palabra. Y por eso es importante que nosotros busquemos liberarnos de ese apego al dinero que tenemos. Y es importante que reconozcamos la necesidad que tenemos de Dios para que Él cambie esa intención en nuestro corazón respecto a lo que es las posesiones materiales y las riquezas. Proverbios 3, 9 al 10 de la Nueva Versión Internacional nos dice: honra al Señor con tus riquezas y con los primeros frutos de tus cosechas. Así tus graneros se llenarán a reventar y tus bodegas rebosarán de vino nuevo. Otro aspecto que vemos es que el honrar al Señor con nuestros primeros frutos muestra gratitud por su favor. Honrar en este pasaje se refiere a estimar a uno, a darle la importancia que merece. Y también nos habla de riquezas, nos habla de bienes, nos habla de primicias. Y vemos que va de lo general a lo específico. Se refiere a que de lo mejor de nuestras riquezas, de lo mejor de nuestro dinero, demos al Señor una parte. Honramos a Dios con nuestros bienes y muestra nuestra gratitud, muestra nuestro favor y también muestra nuestra confianza, que Él tiene el control sobre todo, el control natural y el control de todos los procesos. También este versículo nos habla de graneros y nos habla de lagares. La principal actividad económica del pueblo de Israel era la agricultura y los productos básicos que ellos tenían eran el aceite, era el grano y era el vino. Vemos que acá nos habla de graneros llenos, que nos habla de lagares llenos. Esto hace una referencia a una prosperidad en todos los niveles. Éxodo 22, 29 al 30 en la versión NBI nos dice: no te demores en presentarme las ofrendas de tus graneros y de tus lagares. El primogénito de tus hijos será para mí. También serán para mí los primogénitos de tus toros y de tus ovejas. Los dejarás con sus madres 7 días, pero el 8º día me lo entregarás. En otras versiones vemos que en lugar de no demores, nos dice no retengas. Debido a que los primeros frutos son símbolos de la posesión de todas las cosas que reclama Dios como dueño y Señor, los israelitas no demoraban en traer esos primeros frutos ante su altar, ante su presencia. ¿Por qué? Porque le pertenecen al Señor, son parte de esa propiedad divina.
Nehemías 10:35 también nos habla al respecto y nos dice: nos comprometemos a llevar cada año al templo del Señor la primera parte de toda cosecha, sea producto de la tierra o de nuestros árboles frutales. Del mismo modo como ellos sacaban esa parte, sacaban esa mejor parte de sus riquezas para llevar al Señor y no devoraban en ellos, nosotros del mismo modo debemos de hacer. Debemos de tener esa disciplina de que cuando nosotros recibimos nuestro sueldo, recibimos nuestro salario, que la primera parte que saquemos sea la que le pertenece a nuestro Señor. Mateo 6, 24, 34 nos dice: nadie puede servir a dos amos, pues odiará a uno y amará al otro. Será leal a uno y despreciará al otro. No se puede servir a Dios y estar esclavizado al dinero. En otras versiones, en lugar del dinero, vemos riquezas, y en otras versiones vemos que tanto las riquezas como el dinero se refería al dios Mamón, que era el dios del dinero y el dios de las riquezas. Aquí vemos también en la diapositiva que otro elemento que se refiere el dar tus primeros frutos al Dios es que demuestra el señorío del Señor en nuestras vidas. Como vemos aquí, este versículo nos habla de dos señores. Y nos habla no que las riquezas sean malas, porque como hemos visto, el Señor también nos las concede, nos la pone en nuestras manos, pero sí lo que es el amor al dinero, sí lo que es el apego al dinero, eso sí no es correcto. Y el hecho de que nosotros traigamos esas primeras frutos, esas primicias, muestran esto, que el único Señor que hay en nuestras vidas es nuestro Padre Celestial. Muestra nuestra gratitud y lo honramos, lo reconocemos como el único que tiene la importancia, porque Él es el dueño de todo. Continuamos con otra clave que nos habla el pastor John. Y esto tiene que ver con deleítate en ser generoso. Aquí vemos en la diapositiva 3 elementos. Nos dice: bendecimos a otros con nuestro dinero. El ser generoso nos libera del apego al dinero y nos lleva a una gozosa acción de gracias a Dios. Vamos a ver el primero de ellos. Cuando nosotros podemos controlar nuestras finanzas, cuando nosotros podemos tener una solidez financiera, también podemos ayudar a otros, podemos buscar la manera de bendecir a otros con ese dinero que el Señor pone en nuestras manos. Segunda de Corintios 9, del 11 al 12, en la Nueva Traducción Viviente, nos dice: efectivamente, serán enriquecidos en todo sentido para que siempre puedan ser generosos. Y cuando llevemos sus ofrendas a los que las necesiten, ellos darán gracias a Dios. Entonces, dos cosas buenas resultarán del ministerio de dar. Se satisfarán las necesidades de los creyentes de Jerusalén y ellos expresarán con alegría su agradecimiento a Dios. Aquí Pablo nos habla de que vamos a ser enriquecidos cada vez que nosotros hagamos un acto generoso. Pero esto no debemos de tomarlo como que nos habla de una prosperidad económica, sino más bien nos habla de la experiencia que es el dar. Y esa experiencia del dar también lleva a dar gracias a Dios. Esa acción que nosotros tenemos de dar también lleva a dar gracias a Dios. Entonces, encontramos aquí una doble consecuencia. La primera es que cuando nosotros damos, satisfacemos esas necesidades de las personas a las que ayudamos, pero también del mismo modo, cuando nosotros damos, a través de esa acción también llevamos a esas personas a dar gracias a Dios por esa ayuda. La generosidad
se define como la tendencia a ayudar a los demás y a dar las cosas propias sin esperar nada a cambio. Como les mencionaba, del concepto de generosidad divina, lo quise tocar en esta tercera clave que habla de ser generoso. Nosotros, si somos a imagen y semejanza de Dios, Dios es un Dios generoso. ¿Qué se refiere a esa generosidad divina? Que Él, siendo dueño de todo, a Él le place darnos esas riquezas, le place poner esas riquezas en nuestras manos. El término mano abierta define a lo que es un generoso. Cuando el generoso abre las manos, es porque está dando hacia los demás y porque tiene un corazón sensible a esa necesidad, sensible a esa ayuda. Y si nosotros somos esa imagen del Señor, el Señor es siervo, el Señor es generoso. Cuando nosotros estamos dando, también lo estamos representando a Él y estamos siendo esa imagen de su generosidad. Cuando nosotros damos, no es porque esperamos recibir nada a cambio, sino lo damos porque tenemos ese corazón bondadoso, ese corazón agradecido que nos lleva a ser dadores también por lo que el Señor ha hecho por nosotros. Es importante también señalar que los creyentes deben de tener una forma correcta de cómo manejar el dinero que el Señor pone en sus manos. Y para esto es importante que nosotros sepamos qué es lo que dice la Biblia, para que nosotros cambiemos nuestro enfoque y también pueda influenciarnos en la forma en la que vemos y en la forma en la que manejamos nuestro dinero y nuestros recursos. Primera de Corintios 4:2 nos dice: ahora bien, alguien que recibe el cargo de administrador debe ser fiel. Yo quise hablarles de lo que es la mayordomía o de lo que es la mayordomía ante esa generosidad divina del Señor. Y vemos tres aspectos que debemos de tener nosotros como mayordomos. La primera de ellos, que debemos de tener una mentalidad de administrador y no de dueño. Debemos ser hallados fieles y debemos estar siempre dispuestos a rendir cuentas. La medida de un administrador o lo que se espera de un administrador no es ni la elocuencia, ni las destrezas, ni sus habilidades, sino se requiere de una fidelidad. El mayordomo era una figura del sirviente preeminente de una casa grecorromana. Él era el que controlaba casi todo, controlaba las posesiones, controlaba los bienes materiales y controlaba a los esclavos de los amos. Él no era dueño de prácticamente nada, pero sí tenía a su cargo casi todo. Él ejercía una autoridad delegada, pero siempre sabía que tenía que rendir cuentas a su amo. La palabra hebrea, hallado fiel, se traduce como mayordomo. Y un ejemplo de mayordomía lo podemos ver en la vida de Josué, la cual lo encontramos en los últimos capítulos de Génesis. Génesis 39, del 3 al 6, en la Nueva Versión Internacional, nos dice: este se dio cuenta de que el Señor estaba con José, refiriéndose a Potifar, y lo hacía prosperar en todo. José se ganó la confianza de su amo y éste lo nombró mayordomo de toda su casa y le confió la administración de todos sus bienes. Por causa de José, el Señor bendijo la casa del egipcio Potifar. A partir del momento en que puso a cargo de su casa José y de todos sus bienes, la bendición del Señor se extendió sobre todo lo que tenía el egipcio, tanto en la casa como en el campo,
Por eso Potifar dejó todo a cargo de José y tan solo se preocupaba por lo que tenía que comer. Podemos observar que acá José tenía una responsabilidad. ¿Cuál era la responsabilidad de José? De administrar la casa, de administrar las posesiones, inclusive también de ver por los empleados que él tenía ahí. Todo esto estaba en manos de José. Y él trataba siempre de la manera en que él manejaba las riquezas, manejaba las posesiones, siempre buscaba esa honra hacia su amo. Y esto es lo que es un buen administrador. Un buen administrador sabe que lo que tiene no le pertenece. Sabe que tiene que rendir cuentas del manejo de lo que le han dado. Y del mismo modo, también sabe que lo debe de administrar de una forma sabia, de una forma correcta, buscando siempre esa honra y esa estima hacia su amo. Como podemos ver, este tipo de administración es la que el Señor también espera de nosotros. Si algo caracterizó a José, es siempre esa fidelidad en su mayordomía. Lo vimos aquí en la casa de Potifar, como lo vimos también cuando fue el segundo del rey en Egipto. Y estos ejemplos y estos principios que aplica José al saber que este dinero que le fue puesto en sus manos no le pertenecía y que tenía que buscar honrar a la persona que se lo dio, que se lo ha puesto, es lo que el Señor también espera de nosotros. Todo lo que el Señor pone en nuestras manos es con un propósito y es de acuerdo a su voluntad. Y el propósito principal no es que nosotros nos hagamos ricos, no es para nuestro beneficio personal propio. Todo tiene que estar apuntado hacia las intenciones del corazón de nuestro Señor, al que le pertenece todo. Otro aspecto que menciona el pastor John es la necesidad de recibir. El pastor John nos habla de que cada cristiano debe de tener un equilibrio entre dar y recibir. La mayoría de nosotros estamos más acostumbrados a que nos den que nosotros demos. Pero también hay personas que dan, pero que no se sienten a gusto cuando reciben. Filipenses 4:15 de la Nueva Traducción Viviente nos dice al respecto: como saben, filipenses, ustedes fueron los únicos que me ayudaron económicamente cuando les llevé la buena noticia por primera vez y luego seguí mi viaje desde Macedonia. Ninguna otra iglesia hizo lo mismo. Aún antes de que Pablo dejara Macedonia, los filipenses muchas veces lo apoyaron y lo ayudaron económicamente. Algo que para mí pues resultó interesante es que el pastor John menciona que este versículo utiliza palabras que son relacionadas con el crédito y con el débito. Cuando se refiere a dar, hace referencia al débito. Y cuando se refiere a recibir, hace referencia al crédito. El pastor John nos habla de una historia de cómo es que él aprendió a recibir. Él nos habla de que su don principal es la exhortación y que después de la exhortación viene el dar. Él nos dice que cuando él iniciaba lo que era su obra, lo que era su iglesia, había una persona, el señor Carter, que veía lo duro que él trabajaba, veía lo duro que él hacía y se esforzaba para que esa iglesia fuera creciendo. Pero también él tenía deficiencias económicas y también él necesitaba dinero para poder seguir sosteniendo la obra y para que la obra siga creciendo. El señor Carter muchas veces quiso ayudarlo financieramente,
pero él se negó a recibir esta ayuda. ¿Por qué lo hizo el pastor John? Porque muchas veces nosotros tenemos ese concepto de que queremos que esa ayuda venga directamente de Dios. No sé de qué manera pensamos que pueda venir esa ayuda, pero no imaginamos que el Señor utilice otros medios para que esa ayuda llegue. El pastor John, después de mucho tiempo, entendió que el Señor también utiliza personas que son respuestas a esas oraciones donde se pide esa ayuda, donde se pide ese apoyo. Lo que identifica la historia del pastor John con la historia que nos habla Filipenses 4:15 es que esa ayuda financiera que estaba esperando tanto el pastor John como Pablo tenía un propósito, y ese propósito iba de acuerdo a la intención del dueño de todo. ¿Cuál era la extensión de la obra? ¿Cuál era la extensión del evangelio? Que la iglesia crezca, que la obra prospere. Pero nosotros muchas veces no lo vemos así. Nosotros muchas veces vemos esa bendición que el Señor da a través de otras personas como el pastor John, como el caso del señor Carter en la vida del pastor John. Muchas veces el pastor John veía como que esa ayuda él estaba recibiendo para su beneficio, pero no reflexionó que cuando tú recibes y él lo que estaba esperando era no una ayuda para su beneficio, sino una ayuda para continuar la obra. Me llama la atención que Hechos 18:5 se relaciona con este versículo. Acompáñenme a buscarlo. Hechos 18:5. Si ustedes ya lo tienen, permítanme para que lo leamos juntos. En la NBI nos dice: cuando Silas y Timoteo llegaron de Macedonia, Pablo se dedicó exclusivamente a la predicación, testificándoles a los judíos que Jesús era el Mesías. ¿Pueden ver ustedes la relación? Vemos que antes de que llegaran Pablo y Silas, Silas y Timoteo, la forma en la que se ayudaba Pablo era tejiendo lo que eran casas de campaña. Pero este versículo de Hechos 18:5 nos dice que inmediatamente que llegó esa ayuda, entonces Pablo ya no tuvo que sostenerse por medio del trabajo. Esa ayuda no fue para un beneficio propio. Esa ayuda él la usó para estar más tiempo en el evangelio, para estar más tiempo en la extensión del reino, que es el principal objetivo y fin del dueño de todo, que su reino se siga extendiendo, que la iglesia siga creciendo. Y esto era la misma idea que tenía el pastor John. Cuando él lo entendió, desgraciadamente, pues el señor Carter ya había fallecido. Pero para él fue un ejemplo el hecho de que Dios muchas veces responde no de la manera que nosotros esperamos, porque no por esto quiero decir que podemos esperar algo sobrenatural. Podemos esperar, si tenemos tal vez un problema financiero, pues podemos esperar que tal vez nos encontremos una cartera y que contenga el dinero que necesitamos. Yo he sabido de casos de ellos, pero también el Señor se mueve de multiformas, de múltiples maneras. No podemos cuadrar a nuestro Dios de nosotros pensar que es de una forma. El Señor responde y el Señor se mueve de otras maneras que nosotros a veces no alcanzamos a comprender, pero muchas veces Él utiliza personas y Él utiliza a sus administradores. Si cada uno de nosotros somos administradores del Señor, pues debemos de también tener esa misma visión y de tener esa misma intención de buscar siempre
que el reino, que el deseo de nuestro dueño, el Señor, se cumpla. Y, y lo que menciona también Pablo es el hecho de que cuando nosotros damos, las personas se encuentran agradecidas. ¿Quién de nosotros cuando ha recibido una ayuda no ve en esa ayuda esa respuesta del Padre hacia nosotros? Si ustedes me permiten contarles una experiencia muy rápida. Cuando yo llegué aquí a Mérida, tuve un incidente con mi vehículo y mi vehículo estuvo muchos meses en el taller. Siendo yo aquí solo, sin familia, pues uno acude al Señor, habla al Señor, se derrama al Señor y le pide al Señor que de alguna forma u otra Él conteste esa súplica, Él conteste esta ayuda. Y yo recuerdo que cuando a mí me tocó vivir esa experiencia, me ayudó también para poder ver el amor de los hermanos. Porque cuando una persona se acerca, ya sea con un billete de 50, no importa la denominación del billete, pero uno está viendo el obrar del Señor, la respuesta del Señor. Sí, hermanos, yo sé que la oración es lo más grande que cualquiera de nosotros pueda hacer por uno. Y aprovecho para que ustedes, si quieren hacer algo por mí, les pido que me tengan en oración por todo este tiempo. Como muchos saben, pues he ingresado al seminario y pues que el Señor me siga capacitando, me siga habilitando y me dé esa sabiduría y esa inteligencia para todo lo que viene. Pero la manera en que nosotros podemos demostrar amor a nuestro prójimo, amor a nuestro hermano, amor a los demás, es dar. Y como vimos anteriormente, la imagen del Señor es de un Dios dador, es de un Dios generoso, es de un Dios siervo. Es más, la muestra del gran amor del Padre es que nos dio de tal manera, amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, dar una mano abierta ante la necesidad de los demás. Nosotros la mejor forma que podemos mostrar el amor hacia nuestro prójimo, hacia nuestros hermanos en la fe que estén pasando una necesidad, es dar. No necesariamente tiene que ser económico, puede ser nuestro tiempo, puede ser nuestro consejo, puede ser nuestra persona. Pero en este aspecto que estamos hablando financiero, estamos hablando de lo económico. No importa lo que esté pasando, siempre podemos dar. Siempre hay alguien que esté en una situación más precaria de lo que estamos viviendo. Yo quiero que me acompañen antes de terminar con esta lección 2 y que reflexionemos en una frase de el pastor Darrell Miller respecto a la semejanza que tenemos con Dios. Él nos dice: fuimos diseñados para dar. Somos más plenamente nosotros mismos y más plenamente humanos cuando compartimos con otros. Y algo que vimos en la primera lección, que me gustaría que tengan ustedes presentes, es que parte de que nosotros tengamos una solidez financiera no es para que nos hagamos más ricos, sino para que demos. Recuerden que de nada sirve que nosotros nos hagamos de posesiones, que seamos acumuladores de riqueza, porque el Señor no nos manda a acumular, nos manda a administrar. Y todo lo que nosotros podamos acumular en esta tierra, todo eso se pudre, todo eso se desintegra. Nuestra mejor inversión es en lo eterno, en el reino, en la obra, en nuestra familia, en la fe. La primera lección se identificó porque podemos pedir al Señor que nos enseñe a ser esos administradores fieles. Pero esta segunda lección yo quiero que se queden con esto, que pidamos al Señor que tengamos un corazón
dador y un corazón generoso. Acompáñame a orar. Padre, te damos gracias por este tiempo que tú nos has permitido seguir aprendiendo de ti, Señor. Reconocer que necesitamos cambiar nuestro enfoque hacia lo que tú nos dices sobre el dinero. Es verdad que uno de los temas que más hablas en tu palabra es sobre el dinero, porque tú sabes el problema que tenemos por nuestro pecado, de tener ese apego, de tener ese amor a los bienes. Padre, enséñanos a ser esos dadores, enséñanos a tener ese corazón generoso y, Señor, reconocer que todo lo que tenemos te pertenece a ti y que nosotros únicamente somos mayordomos de tu generosidad divina. Enséñanos a reproducirte de esa misma manera y tener esa mano siempre abierta ante las necesidades de los demás y ante las necesidades de tu obra. Padre, que tu Santo Espíritu nos siga capacitando y nos siga habilitando cada vez más para ser esos hombres restaurados, para ser esos mayordomos fieles que tú pides y que tanto necesitan, Señor. Necesitan nuestra casa, necesitan nuestra iglesia, Padre, necesita nuestra familia. Gracias por este tiempo, Padre. Somos productos no terminados y estamos aquí para que tú sigas obrando en nosotros, Padre, y para que cada vez seamos más conformados a tu imagen. En nombre de tu Hijo Jesús, te damos toda la honra y toda la gloria solo a ti. Amén y amén. Hermanos, si Dios permite, nos vemos el próximo martes con la conclusión de este tema. Dios les bendiga.